Iniciamos el taller número 5. Seguimos en el tema de los arreglos o de las estructuras estáticas. El taller número 5 es la implementación de un arreglo de tipo estructura, esta vez con el caso de registro de perfiles de proyecto de grado. El enunciado del taller dice: la carrera de Ingeniería de Sistemas tiene la asignatura Metodología de la Investigación. En dicha asignatura se presentan los perfiles de las diferentes modalidades de graduación, donde es requisito presentar un perfil para elaborar y defender el proyecto en la modalidad de graduación. De cada perfil se registra el título, postulante, tutor, fecha de presentación, la modalidad que puede ser proyecto de grado, tesis de grado o trabajo dirigido. Según reglamento, un perfil tiene vigencia 2 gestiones, considerando una gestión 1 año. Pasado este tiempo, el perfil se debería de dar de baja y el postulante o el estudiante puede presentar una nueva temática. Se necesita conocer cuántos y cuáles perfiles están vigentes y cuáles no. El análisis del problema. Conocemos que los campos a registrar de cada perfil es el título del tema, postulante, tutor, fecha de presentación, la modalidad que puede ser proyecto de grado, tesis de grado o trabajo dirigido. ¿Cuál es la restricción? Un perfil tiene vigencia 2 gestiones. Pasado este tiempo, el perfil se debería de dar de baja y el postulante debería presentar o tener la opción de presentar otro tema. ¿Cuál es el requerimiento de la aplicación? Se necesita conocer cuántos y cuáles perfiles están vigentes y cuáles no. Vamos con el diseño del problema. La parte de diseño de interfaz gráfica de usuario, ¿de dónde la sacamos? De los campos que se pueden registrar, en este caso título, postulante, tutor, fecha de presentación. Entonces aquí tenemos título del perfil, nombre del postulante, nombre del tutor, modalidad y la fecha de presentación. Tenemos un botón para insertar los elementos y las estadísticas me van a decir el requerimiento de la aplicación, cuántos y cuáles perfiles están vigentes a la fecha. Significa que un perfil defendido el año 2000 ya tiene 20 años, entonces ya debería ser desechado. Un perfil presentado el año 2015 tiene 5 años y debería ser desechado. Un perfil presentado el 2019 está vigente, entonces debe de ser continuado. La estructura que va a dar soporte a estos datos que debemos insertar es la siguiente. La vamos a llamar perfil y tiene el campo título de este componente, obtiene el campo postulante de este componente, el campo tutor de este componente, el campo modalidad de este componente. ¿Por qué combo box en modalidad? Porque me dice que la modalidad puede ser 1, proyecto de grado, 2, tesis de grado o trabajo dirigido. Entonces son campos conocidos y son campos repetitivos que se van a aparecer a lo largo del registro de datos. ¿Cómo calculo el tiempo de vencimiento? Dice que es 2 años el término para el vencimiento de un perfil. Entonces, dentro de la clase DateTime, yo tengo una propiedad que se llama Now. La propiedad Now extrae del sistema la fecha y el tiempo. Entonces, la propiedad Now, yo puedo acceder al campo Year. Significa que este dato de aquí me va a reportar como resultado 2020. ¿Sí? Luego, la fecha de presentación es el campo fecha de presentación que va a diferenciarse de acuerdo a lo que yo ingrese en este campo. Entonces, ¿cómo se
¿cómo calculo el tiempo? Es la fecha actual menos la fecha de presentación. El año actual menos el año que presenté el perfil. Eso me va a dar un entero como resultado. Ahora, ¿cómo sé que tengo que dar de baja a ese perfil? Voy a hacer un método dar de baja donde me diga si el método calcular tiempo es mayor o igual a 2, entonces el método me va a retornar vencido, que es un string. Si no es mayor o igual a 2, entonces significa que el perfil está vigente y va a retornar vigente. ¿Cómo hago para contar los perfiles vigentes y los vencidos? Simplemente hago dos variables globales, el que está vigente y lo inicializo en 0 y el que no está vigente lo inicializo en 0. Ahora en el evento del botón insertar voy a tener que hacer una comparación. El arreglo P en la posición I, punto, dar de baja, es igual a vencido, entonces incrementa el de aquí. De lo contrario, si no está vencido, está vigente, incrementa la otra variable, que es la vigencia. Ahora vámonos al Visual Studio. Decimos archivo, nuevo proyecto. Le colocamos como nombre taller 5. Y vamos a hacer el diseño que vimos en la diapositiva. Entonces buscamos un agrupador de objetos, que es el Group Box. Y luego tenemos que agregar las etiquetas o label. Entonces tengo el título del perfil. El segundo campo que me pide es el nombre del postulante. El tercero, el nombre del tutor. El otro es la modalidad. Y finalmente la fecha de presentación. Listo. Entonces el nombre del postulante, yo busco un componente para digitarlo, que es el textbox. Y como voy a tener asociado código fuente, le digo que ese se va a llamar txt nombre. El de arriba se va a llamar txt título. Y el de aquí se va a llamar txt tutor. La modalidad va a ser un combo box. Entonces, la colección del combo box va a ser tesis, proyecto de grado
y trabajo dirigido, de acuerdo al enunciado. Vamos a buscar el componente que me permite desplegar un calendario, el DateTime Picker. Como va a tener asociado código fuente, DTP fecha. Luego necesito un botón para insertar, btn insertar. Luego otro botón para las estadísticas. Y un componente que se llama texto enriquecido, que me permite tener un texto en varias líneas simplemente. Se llama Rich Text Box. Y es un array de tipo string. Entonces aquí le voy a decir RTB estadísticas. Finalmente nos vamos a buscar el componente que me va a permitir mostrar todos mis elementos. Seguimos manejando el Data Grid View. La primera columna a agregar va a ser el título. La segunda, el postulante. La tercera, el tutor. La siguiente, modalidad. Y la siguiente, la fecha de presentación. También tenemos que mostrar cuánto tiempo tiene ese perfil. Entonces vamos a decirle duración. Y vamos a hacer otra columna que me muestre si ese perfil está vigente o no está vigente, porque eso lo pide el encabezado o el requerimiento del problema. Entonces, con este campo de aquí, yo voy a cumplir lo que me dice mi requerimiento de mostrar los perfiles que están vigentes. Entonces, nos vamos directamente al formulario a implementar mi estructura. Se va a llamar la estructura perfil. Va a tener el campo título. El segundo campo, también de tipo string, postulante. El tercer campo, de tipo string, tutor. El cuarto campo, de tipo string, modalidad. Y el último campo, de tipo fecha, DateTime, entonces fecha de presentación. Va a formar parte de la estructura los dos métodos, es el calcular el tiempo y la vigencia, el dar de baja o no a un perfil. Entonces le voy a decir calcular el tiempo del perfil. ¿Qué hace este método?
Entonces este método va a retornar de la clase DateTime de la propiedad Now el año. Eso se lo voy a restar a la fecha punto año. A esta fecha de aquí, del campo fecha, también, al ser de tipo DateTime, también tiene la propiedad año. Luego el método dar de baja es el que me va a decir si está vigente o no mi proyecto. Entonces, si el método calcular tiempo me da un resultado mayor o igual a 2, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a retornar la cadena vencida. El perfil está vencido. De lo contrario, no es mayor a 2. Significa que está vigente. Entonces, esa es mi estructura. La estructura tiene los campos y tiene dos métodos. Comienza aquí y termina aquí. ¿No? Como sé, me los marca la aplicación donde termina. Ahora, afuera de la estructura, voy a hacer mis métodos, mi declaración del arreglo y luego mis métodos. Entonces, de la clase la estructura perfil, yo voy a crear mi arreglo P. Voy a crearlo para una prueba de tamaño 5. Abajo voy a crear mi índice. También voy a crear dos variables para calcular los que sí están vigentes y para calcular los que no están vigentes. Después de eso voy a hacer mis métodos clásicos, que es el cargar datos. El método cargar datos va a agarrar el valor de los componentes y se los va a pasar a la red. Entonces el método cargar datos va a decir el arreglo P en la posición I, punto título, lo va a sacar de txt título punto texto. El arreglo P en la posición I, punto postulante, lo va a sacar de txt nombre punto texto. El arreglo P en la posición I, punto tutor, lo va a sacar de txt tutor punto texto. El arreglo P en la posición I, punto modalidad, lo va a sacar del combo box, no le cambiamos de nombre, combo box 1.text. Y finalmente el arreglo P en la posición I.fecha, el arreglo P en la posición I.fecha lo va a sacar del datetime picker fecha.text. Aquí nos va a salir lo siguiente, nos va a salir que no se puede convertir implícitamente el tipo string en datetime. ¿Eso por qué? Porque todos los componentes reciben y muestran texto en el .NET. Entonces, para asignarle el valor del componente a la fecha, yo necesito hacer una conversión. Entonces le digo datetime.parse, que es el método general. Entonces ya he cargado mis datos. Luego los voy a mostrar. Entonces le digo public void mostrar datos y básicamente lo que hago es declarar mi arreglo de tipo string
fila igual, ¿qué valores va a tener la fila? Vector en la posición y punto, título, el vector P en la posición y punto, postulante, el vector P en la posición y punto, tutor, el vector P en la posición y punto, modalidad, el vector P en la posición y punto, fecha de presentación, y aquí lo voy a convertir a string, a to short date string, para que me corte la fecha, no me muestre el 000 del día. Luego voy a decirle que el vector P en la posición y punto, calcular el tiempo, para que me muestre cuánto tiene. Eso lo voy a decir que sea un string, porque el método calcular tiempo me devuelve un entero. Y finalmente el vector P en la posición y punto, dar de baja. El método dar de baja es un método que me devuelve vigente o no vigente. Entonces con eso lo añado a mi data grid. Tampoco le cambiamos de nombre, entonces se llama data grid view 1.rows.add y añado la fila que he creado. Con eso lo muestro mis datos. Entonces tengo el método para cargar datos, el método para mostrar datos. Vamos con el método limpiar datos. ¿Qué componentes son limpiables? Estos de aquí. Título, nombre, postulante, tutor, y ya está. Entonces, txt título.clear, txt nombre.clear, txt tutor.clear. Y finalmente txt título.enfocar. Listo, entonces ya tengo los tres títulos: cargar datos, mostrar datos y limpiar datos. Entonces vámonos al método insertar. Siempre dentro de un bloque de control de errores. ¿Por qué? Porque en este caso estamos manejando arreglos, y el error más común cuando se está manejando arreglos es que intente hacer una inserción en un arreglo fuera de índice. Entonces, de esa forma yo controlo ese error. Entonces le digo intentar cargar datos. Luego le voy a decir si el vector en la posición y punto dar de baja es igual a vencido, entonces voy a incrementar el n vigencia es igual a n vigencia más 1. ¿Listo? Se incrementa los que están vencidos. Ahora, ¿qué pasa? Si el arreglo en la posición y punto dar de baja es igual a la cadena vigente, entonces, ¿qué va a hacer? El que sí está vigente va a incrementarse en 1. ¿Listo? Una vez que calcule eso, yo lo puedo mostrar los datos
mostrar datos, necesariamente tengo que decirle que I es igual a I más 1 para que el siguiente clic en el botón vaya incrementando. No utilizamos el for clásico, en este caso, porque el control de mi incremento de la posición está controlado por un evento, en este caso clic. Inicialmente vale 0, al siguiente clic va a valer 1, al siguiente clic va a valer 2 y así sucesivamente hasta que llegue al límite del tamaño de mi vector. Entonces mostramos datos de esa forma. Si existe algún error, lo voy a capturar en la excepción. Entonces le digo messagebox.mostrar y le digo x.toObjeto x.aString. Listo. Entonces de esa forma no me salía porque estaba programándolo afuera del bloque. Entonces ya está. Ya lo tengo eso de ahí. Ahora, ¿qué hacen las estadísticas? Las estadísticas hacen lo siguiente. Me van a mostrar en ese cuadrito el resultado del conteo. Entonces, estadísticas me va a decir rich textbox, que es ese componente, punto text. A ver, vamos a ver cómo se llama aquí. RTV estadísticas. Entonces, RTV estadísticas.texto es igual y vamos con perfiles vigentes. Perfiles vigentes, dos puntos, igual, y vamos a concatenar el valor de los que sí están vigentes convertidos a string. Más. Vamos a concatenar a los que están vencidos. Entonces le digo perfiles vencidos, los puntos igual, concatenado con el valor de que no están vigentes convertido a string. Listo. Entonces de esa forma lo voy a mostrar. Ahora, ¿cómo funcionaría? Vamos a intentar que funcione. Nos vamos a hacerlo correr. Título del perfil. Base de datos para Coatre. Nombre del postulante. Juan Pérez. Nombre del tutor. Ingeniero Federico Pérez. Modalidad tesis. Presentado el año 2019. Entonces, fíjense, ese perfil tiene duración de 1 año y está vigente. Si insertamos, por ejemplo, un perfil que haya sido presentado el año 2015, le damos insertar, tiene una duración de 5 años y ese perfil ya está vencido. Entonces las estadísticas me van a decir perfiles vigente 1, perfiles vencidos 1. Vamos a ingresar uno del 2017. Entonces está vencido. Aquí me dice que ya hay 2 vencidos. Uno del 2018. Ya está vencido. Uno del 2019. Está vigente el último de aquí. ¿Sí? De esa forma. Para no estar apretando el botón constantemente, nosotros podemos hacer un llamado en este botón al evento del botón de abajo. ¿Cómo se hace eso? Nos vamos al botón insertar
Luego que mostramos los datos que incrementamos, vamos a llamar a este botón de aquí, al botón estadística. Entonces aquí podemos llamar a un evento adentro de otro evento, pero ya sin los tipos de datos, de esa forma. Entonces, ¿cómo funciona eso? Le damos iniciar, ingresamos un nombre del perfil, el postulante, el tutor, la modalidad, el año 2000 le damos insertar, fíjense, automáticamente se va actualizando. Le decimos 2014 y va contando automáticamente sin tener que estar apretando el botón de estadística. Entonces, 2016, 2017, 2018, y ahí dice los límites de la matriz se han excedido, ¿sí? Entonces, en el Visual Studio, en este caso, todos son matrices de una dimensión, lo que nosotros conocemos como vectores, matrices de 2 dimensiones, que son las matrices normales, y las matrices n-dimensionales, que son las que tienen más de 2 dimensiones. ¿Listo? Entonces, de esa forma, nosotros concluimos el taller número 5.